Dosis de ciencia. Hoy, el globo de la discordia. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, como siempre, acompañándonos aquí y de entrada poniéndonos a pensar sobre ese título. Profe, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana, pero no, jamás pensaría eso. Yo sabes que siempre traigo títulos que sean fáciles de asociar con el tema que vamos a conversar. Bueno, no, algunos sí son, pero mejor dicho, que queda uno más perdido que embolatado. Pero bueno, al menos ya uno tiene algunas señitas por ahí de que hay dificultades en la comunicación, que no están de acuerdo, que ha generado dificultades, peleas por lo de la discordia. Pero ya veremos entonces usted qué nos sale en esta dosis de ciencia. Adelante, profe. Bueno, esto tiene que ver, ese no tenía ningún misterio o escondido en el título. Efectivamente, estoy hablando del globo que recientemente... No fue uno, fueron varios después. Ha sido motivo de discordia y de conflictos internacionales. Ah, sí, señor. Recientemente ha sido noticia, sí, ¿cierto? Sí. Que casi nos estamos por enfrentar a un conflicto entre potencias por culpa de un globo. Así es. Después parece ser que fueron varios y todo lo demás. Entonces, bueno, conocemos esta historia que fue llamativa, por cierto, de este globo de origen chino que un día apareció volando sobre el espacio aéreo de Estados Unidos, así de fácil. Y que incluso se pensaba, profe Mario Vázquez, o estaré confundiendo, que era un asunto como de extraterrestres o alienígenas, o esa fue otra información que salió por ahí. Eso creo que digamos, se aprovecha esta circunstancia, pero y esa otra, el tema de los ovnis, es permanente. Pero este era muy fácil de identificar, porque el ovni es objeto volador no identificado. Acá sí se sabía que era un globo. De hecho, se lo podía fotografiar y se sabía por dónde estaba. El tema es que quién lo mandó, qué hacía volando sobre Estados Unidos, incluso sobre aquí, sobre estos países. Sobre América Latina. Es más, sobre Colombia, porque hubo otro, no el mismo, otro. Que recuerdas que salió también una noticia que había cruzado por aquí, por Colombia. De este que pasó acá, que también parece ser que era de origen chino, no se supo más nada. Fue más noticia el otro. Porque, claro, estaba hablando de una potencia claro, del tamaño en cuanto a armamento de Estados Unidos. Cuando un simple e inocente globo, entre comillas, chino, país con el que no se llevan necesariamente bien, de golpe transita libremente por los cielos de Estados Unidos. Y eso fue todo un conflicto político, porque ante la amenaza, es decir, suena irónico en estos tiempos que seguramente estamos preparados, ellos están preparados, las grandes potencias, para enfrentar grandes ataques, pero no de un globo como podría haber sido siglos atrás, un simple globo. Pero eso fue lo que sucedió y se le criticó al gobierno incluso porque no lo derribaron inmediatamente, no saben qué hace ese globo ahí. Los chinos dijeron que era un globo meteorológico, que se había ido por allá, porque los vientos uno nunca sabe. Y los otros dicen, no, que es un globo que está haciendo espionaje. Y además lo dejaron ir y se nos fue el globito. Bueno, pero digamos, no lo dejaron ir, sino que lo dejaron que cruzara todo Estados Unidos y finalmente lo derribaron, como si fuera una nave extraterrestre, ¿no? Con un misil y todo esto, y recogieron los restos. No, pero yo digo los chinos, que lo dejaron ir el globito y se supone que estaba cumpliendo con unas funciones que ellos mencionaban meteorológicas y lo dejaron ir y entonces... Sí, lo que pasa, claro, cuando tú tiras un globo, no sabes, supuestamente, digamos, no sabes dónde va a parar, pues depende de los vientos y todo eso. Entonces, bueno, el tema venía a colación porque ha sido llamativo, porque... lo que pasa es que nos acostumbramos muy rápido a este tipo de noticias, no le prestamos atención, pero si piensas es algo totalmente loco haber venido de la Guerra Fría, donde el mundo estaba sembrado de misiles intercontinentales y que un globo genere todo esto aún hoy en día.
Y entonces el tema era, bueno, para traerlo a Dosis, para conversar un poquito sobre estos temas, sobre estos globos, experiencias, de qué se tratan. Entonces hablar un poco de estos globos, no solo el de la discordia, que por cierto en estos días, no sé si fue la NASA o quién, liberaron una fotografía que es muy curiosa y para nosotros como Dosis nos sirve, porque es como la foto que tomaron el día antes de que lo destruyeran el globo. Entonces el globo estaba volando a una altura muy grande y tenía que ir un avión hasta esa altura para poder sacarle una fotografía. Y estamos hablando ya vamos a poner unos números, y realmente son alturas muy impresionantes, y pocos aviones pueden llegar a ese nivel, a pararse por encima del globo para sacarle una foto. Y entre ellos el que se subió hasta allá fue el U-2, que es uno de los que hemos transitado por acá, que es este avión espía, que tiene muchos años de antigüedad, que tiene muchas cosas curiosas. ¿Te acuerdas que hablamos de que fue el que descubrió los misiles de Cuba, el que fue derribado por la Unión Soviética, y ahí fue que se conoció toda esta historia, y el que es curioso porque cuando es tan inestable, es muy bueno allá arriba, pero es muy inestable en la tierra, que para aterrizar tiene que venir alguien con un vehículo, otro piloto en un carro, orientándolo para que se pose sobre la pista. Este avión, y sale una foto toda artística, porque si tú la ves, es la foto y se ve la sombra del U-2 sobre el globo. Hasta bonito. Al otro día lo destruyeron al globo. Pero entonces, bueno, quería contarte un poquito de esas cosas. Recordemos que, y seguramente hemos pasado, por acá, por Dosis, han pasado muchos globos. Y en algún momento, cuando tú me decías, no, hagamos algunas dosis, conversamos sobre el primer globo en el aire. ¿Te acuerdas de los hermanos Montgolfier, que lo elevaron en 1783? O sea, desde el siglo XVIII empiezan a elevarse estos globos. No son los mismos, porque eran con aire caliente, los primeros. Luego se empiezan a llenar de un gas que sea más liviano que el aire para poder elevarse. Pero estamos hablando de 1783, unos casi 100 años después. Hubo un señor con una imaginación muy grande que nunca se había subido a un globo, pero escribió 5 semanas en globo. ¿Quién puede haber sido este? Julio Verne, que también ha pasado por nuestra galería. También por acá lo hemos mencionado. Ha tenido su espacio. Ha tenido su espacio, y entonces también ahí usa esto de los globos aerostáticos. Entonces, porque se empiezan estamos hablando 100 años después de aire caliente, ya se usaban con gases para mover gente. Viniendo muchos años más acá, hablábamos de los Zeppelin, también, otro globo, y por supuesto uno de esa familia, del Hindenburg, que en el año 1937 sufre ese impresionante incendio, con lo cual hasta ahí llega el tema eso de inflar los globos con hidrógeno y pasar a inflarlos con helio. Y también mencionábamos que en las guerras se usaban mucho los globos. Lo que se usaban eran los que se llamaban globos cautivos. ¿Cuándo se le llama a un globo cautivo? Te preguntarás tú. Me estoy preguntando, incluso estaba pensando que el tema de los globos nos serviría para hacer un examen de dosis de ciencia. Pero no vamos, trivia, sí, pero no vamos a evaluar a nuestros oyentes. Podría ser una idea, sí. Dale, te lo dejo a tu cargo esa parte. Pero ¿dónde estaba guardadito este globito cautivo? El cautivo se lo llaman cuando son cautivos. Actualmente también es cuando, digamos, lo opuesto a cautivo es que está en libertad. Ajá. O sea, se eleva, pero no se lo deja que vaya a ningún lado, sino que está amarrado al suelo. Está en el aire. Es como cuando tú festejas tus cumpleaños, llevas tu globito en la mano. Ajá, y no quiere que se vaya de ahí. Y tú no quieres que se vaya. Uh-huh. Ese es un globo cautivo. Salvando las proporciones, en la guerra y todo eso, se subía gente arriba primero para mirar al enemigo desde arriba, después lo bajaba. O también se usaba como, en la guerra se ha usado como barrera contra aviones, lleno de globos cautivos. Para que impedir que los aviones puedan pasar y se los choquen y todo eso. O sea, siempre los globos han estado en muchas aplicaciones. Y mencionabas este caso, según el gobierno chino, dice que es un globo meteorológico, que no tiene intenciones de espiar nada. De hecho, parece que casi que uno diría que sí, que es cierto,
que es meteorológico, porque para espiar hay cosas mejores. Digamos, ya es más, parece que la gente ya sabe que hay satélites chinos y satélites rusos habrá y que están espiándose uno con otro. Que no son tan evidentes. Sí, que para qué si se ve mejor con los satélites, o sea, para qué vamos a gastar en globos. Pero realmente en el campo de la meteorología, los estudios de la atmósfera terrestre se han usado y se utilizan mucho estos globos. Y tienen algunas cosas curiosas. Bueno, yo me ha tocado ver, creo recordar alguna vez una de estas misiones o de experimentos, digamos, de medidas en la atmósfera, y son globos muy, muy grandes en cuanto a que uno los puede observar aunque estén muy altos. Uno ve como una cosa rara que a veces se los confunde con esos ovnis y yo no sé qué es lo que es, y que está eso plateado que está allá en el cielo, y es un globo. Lo que pasa es que no son esféricos como los de tu cumpleaños literalmente, sino que son se dice como una lágrima al revés, ¿no? Son gorditos arriba y muy flaquitos abajo, y eso cuando tú lo ves, que lo están por elevar, no se ven gordos, inflados totalmente, sino apenas inflados. Se ven así como que van dejando todo un montón de tela suelta por detrás. Y eso tiene una razón muy elemental para... ¿Qué tan elemental, mi querido Watson? Muy elemental, mi querida Johanna, porque el globo, como ya los gases, como ya se demostró hace muchos años atrás, el volumen de los gases es inversamente proporcional a la presión que ellos sienten. Es decir, si tú comprimes un gas se puede comprimir. Entonces el gas lo haces chiquitito, lo puedes guardar en un lugar muy chiquito. Pero si le disminuyes la presión, el gas ocupa todo el volumen. Entonces, si tú inflas un globo y lo inflas bien y lo elevas, a medida que él va ascendiendo en la atmósfera, la presión con la altura va disminuyendo. Y si disminuye, eso es como obligar a que el globo se infle más y más y más y se revienta. Entonces, por eso, cuando los levantan, no van muy inflados, porque se van inflando, o sea, el gas se va expandiendo. A medida que va subiendo. De todas maneras, bueno, en algunos casos está pensado, probablemente como fue este chino o alguno de estos, que llegan a una cierta altura y dependiendo de los vientos que haya en esa zona, se van a mantener así y no les va a pasar más nada. En otros casos, cuando son globos más pequeños o tienen otra necesidad o se elevan por otras razones, sí explotan, finalmente explotan. Se expanden hasta que explotan. Porque en esos casos son globos más pequeños que llevan colgados unos instrumentos que van transmitiendo todo el tiempo temperatura, humedad, presión a medida que van subiendo, y se va conociendo cómo es el perfil que tenemos en la atmósfera. Desde un satélite que está mucho más alto se pueden ver nubes, tornados, pero no se puede conocer cómo es la variación de estos parámetros con la altura. Entonces un globo es mucho más útil porque lo vas midiendo todo el tiempo. Pero el globo llega a una cierta altura, se infla tanto que explota. Y a veces se pierden los instrumentos o descienden con un paracaídas. Y eso es algo normal, algo habitual. Incluso una cosa mucho más inocente, pero de la cual fui partícipe cuando era chiquito. Alguna vez en un aeropuerto alguien me hizo participar en un experimento de estos. Era simplemente tener en la mano un globo inflado con esto. Es importante. Sí, fue un pequeño paso para mí, pero tener un globo en la mano inflado con helio, con hidrógeno. Y cuando el señor me dijo ya, yo lo solté. Eso fue toda mi participación. Sí. Pero lo que hacían era tomar el tiempo que demoraban en llegar a las nubes. Entiendo de que esa manera, por ejemplo, podían medir cuál era el techo, a qué altura estaban las nubes en ese momento, o cómo son los vientos en esa partecita que se podía ver. Uh-huh. Así es que esto de los globos ha sido y es, digamos, como digo, muy, muy utilizado. Y como cosa curiosa, y te traigo un globo grande que todos pudimos ver, para que no se nos olviden todas estas cosas que tú has visto, a pesar de que niegas... ¿Cuál será ese globo grande que yo he visto? A pesar de que eras muy niña, uh-huh. El que utilizó Felix Baumgartner, ¿te acuerdas? Esto fue en el año 2012, que era un globo inflado con helio. O sea, dijimos el helio, el aire es un gas más liviano que el aire,
que tenía un tamaño muy muy grande, y eso lo pudimos ver por YouTube, transmisión en directo, fue un récord, fue la primera vez que se hace una cosa así, batió todos los récords de la plataforma de poder ver algo en vivo por internet, cuando este señor Félix quiso vencer un récord y se elevó en ese globo hasta los 38.969 metros. Estamos hablando casi 40 kilómetros de altura. Y eso es a ese nivel. Si te acuerdas, si no lo repasas en YouTube, lo buscas y se ven unas imágenes espectaculares. Estos globos pueden llegar, digamos, hasta esas alturas, 40 kilómetros. Y los aviones comerciales que nosotros volamos solamente van normalmente a una altura de 11 kilómetros. Estamos hablando de 4 veces más. Y él subió en una capsulita con un globo hasta esa altura y se tiró, abrió la puerta y se lanzó, como recordarás, y cayó desde esa altura y aterrizó parado, luego de usar un paracaídas, obviamente, que no podía abrir a aquella altura, pero más cerca de la tierra. Y él era, no lo hace cualquiera, son esas personas aventureras como conozco yo, que él le gustaba hacer esos saltos, le llaman salto base, son paracaidistas que hacen lo que cuando hacen salto base no se tiran de un avión o de un helicóptero, sino que se van a un puente, a un edificio y se tiran, y llevan un paracaídas que se abre enseguida y caen. Él ya se había cansado de tirarse de puentes, todo muy eso. Bajito, Muy bajito, como que le propone a una empresa de bebidas energizantes que lo patrocine. Finalmente, después los convence, después de haberse tirado tantas veces, construyen una cápsula, sobre todo construyen un traje, porque ahí la clave es el traje, porque así como el globo explota, una persona también, si no tiene un adecuado traje. Y con la ayuda de otra empresa conocida de cámaras que pueden filmar cuando te la pones en movimiento, llenaron de cámaras la cabina por dentro, por fuera, y él tenía cámaras por todas partes del cuerpo, por eso las imágenes son espectaculares. Y él se lanzó desde allá arriba y superó la barrera del sonido. Una persona cayendo que logró superar la barrera del sonido y finalmente cayó parado. Así que mira que de globos podríamos hablar mucho tiempo. Y usted con esas historias además que nos trae a colación y nos recuerda que han pasado por acá por Dosis de Ciencia. Increíble eso, yo no lo recordaba, de estas aventuras que tienen algunas personas y que permite, digamos, como imaginar otros escenarios que son posibles, pero que a veces nos parecen muy descabellados. En este caso, profe Mario Vázquez, son los asuntos de seguridad por parte de Estados Unidos lo que lleva como a tener tantas reservas con este globo en particular. ¿Pueden tener varias formas o generalmente son como usted nos lo mencionaba con esa forma de lágrima invertida, o pueden ser de otros, no sé, cuadrados, octogonales o algo así? No, estos de que están a esta altura, 40 kilómetros, digamos, se construyen para que puedan llegar a esa altura. Entonces van adoptando forma esférica a medida que va disminuyendo la presión externa. En el caso de el principio, el de globo de la discordia, no tenía mucho o sea, tampoco es fácil camuflar un globo. Dice, vamos a poner un globo que no se note que es un globo, era un globo blanco y que era fácilmente detectable. Entonces, pensar que hoy en día nadie pondría a espiar con una cámara en un globo bien blanco que se note bien, salvo que lo hagas para ensayar a ver qué les provoca, qué movimientos hace el contrario si yo le pongo un globo arriba de la casa. Seguramente algo de eso, ¿no? Pero lo interesante, yo pienso que lo bonito es eso, tratar de que no se nos olviden las cosas y pensar que no perder la capacidad de asombro y pensar que desde esos primeros globos del año 1700 y tanto, donde los primeros pasajeros fueron unos animales, como ya los contamos aquí, unas cabras, unos gansos, elevados por aire caliente, hasta del 2012, donde lo pudimos ver en vivo, 40 kilómetros de alto. Los globos siguen estando con nosotros, ¿no? Todo el tiempo, para fines recreativos, espionajes o meteorológicos. Así es, desde las cosas más cotidianas y fáciles hasta los asuntos más elaborados y sorprendentes. Vamos ahora por el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso.
Bueno, como dato curioso tenía que traerte algo de globos, de globos y de globos, pensando algo que hayas visto con globos. Está la película Up. Sí. No, yo no he tenido la oportunidad de ver, pero sí sé que está esa imagen de la casita elevándose con los globos. Encontré un dato así como curioso, que eso fue todo un problema para los diseñadores. Es un dibujito, Pixar, pero tuvieron que diseñar todos esos globitos. ¿Y cuál es el problema con los dibujitos de los globitos? Porque parecen sencillos, ¿no? Porque tuvieron que poner 10.297 globos. No es una cosa rígida que todos los globos se mueven. Si tú miras esa imagen, vas a ver que los globos se están moviendo. Y eso implicó para ellos desarrollar un software para dar la textura. Eso no es dibujar como nosotros cuando éramos niños. Nosotros digo, con un lapicero de color, digamos, para que se hagan lo más fieles posible. Entonces fue todo un trabajo de desarrollo de software poder hacerlo. Alguien hizo cuentas si fuera real una casa de ese tipo, lo que pesaría, ¿cierto? En la vida real, cuántos globos se necesitarían, y calcularon que probablemente se necesitarían 105.854 globos con helio para levantar una casa de verdad de ese tamaño. Y otra cosa curiosa también, se hacen competencias de globos, de estos globos que en una canastita van las personas, y a veces esos sí suelen tener formas muy curiosas, no solamente son todos redonditos, y pues algunos tienen formas de algo. Y hubo uno que adoptó esta forma, o sea, en realidad es una lona, pero que tiene muchos globos pegados por fuera, y la canasta como una casa. Entonces era como ver el de la película volando. Esto fue en Australia en el año 2016, ahí se puede ver el globito. Pero así como dato curioso, te traje uno que también fue noticia en algún momento y se nos olvidan esas cositas, y es que esto ocurrió en el año 2009. Había un señor, una casa que tenía un globo, y hizo un globo, el papá hizo un globo grandote de estos que se podían elevar, pero muy grande. Y de golpe se elevó el globo, estamos hablando de 2009, y el padre desesperado empieza a buscar al hijo. El hijo se llama Falcon Hen, un niño que tenía en ese momento 6 años. Y no lo encuentra por ningún lado y empieza a decir que se fue con el globo. Y el globo se podía seguir, las cámaras de los noticieros, eso se hizo eco, noticia, todo. Lo empezaron a seguir porque se fue, o sea, el terror de que cuando en tu cumpleaños te den un globo muy grande de helio y que te levante y te lleve. Hizo todo un escándalo, fue cobertura, todos los medios lo siguieron, todo. Hasta que alguien se dio cuenta que el niño estaba en el ático, en la casa, escondido. ¿Cómo así? En realidad el papá le había dicho que se escondiera, hizo todo esto por una cuestión de publicidad, terminaron en la cárcel todavía, pero siguen haciendo cosas todavía así muy locas, pero consiguió la atención, y claro, todo el mundo desesperado porque ahí se podía ver el globo y ahí iba un niño. Supuestamente. Y, claro, pero podría haber quedado como que él no sabía que el hijo estaba escondido y que travieso que es el niño, pero no, parece que en una entrevista que le hicieron, el locutor le preguntó por qué se había puesto en el ático, y él dijo porque el padre le había dicho que se escondiera, que íbamos a ser famosos y todo eso. O sea, se develó eso, terminaron en prisión, padre, madre, por hacer todo este tipo de cosas, pero bueno, los globos dan para todo. Ahí está, pero puede ocurrir realmente que eso se eleve con un pequeñito, ¿no? ¿O no? ¿O tienen que tener, como en este caso de la película Up, hacer todos esos cálculos para saber con cuánto se eleva? Sí, claro, no demos ideas, pero si hay un globo lo suficientemente grande, si te puede llevar sentado en una canasta, también te podría llevar, no sé, colgado del hombro. Sí, depende del tamaño. Para todo hay un volumen adecuado de gas y elevas eso, claro. Bueno, después de esto no vamos a ver los globitos del cumpleaños de la misma manera, profe Mario Vázquez. Ya Muchas no. Gracias.